El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. Verse 14, the kingdom of heaven is like a man who was leaving on a trip. He called his servants and handed his possessions over to them. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000, a otro solo 1,000, a cada uno según su capacidad. To one he gave 5 valuable coins, to another he gave 2, to another he gave 1. He gave each servant according to the servant's ability. Then he left on his journey. Luego se fue de casa y el que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Verse 16 says, After the man left, the servant who had 5 valuable coins took them and went to work doing business with them. He gained 5 more. Asimismo el que había recibido 2,000 ganó otras 2,000. In the same way, the one who had 2 valuable coins gained 2 more. Pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. But the servant who had received the 1 valuable coin dug a hole in the ground and buried his master's money. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. After a long time, the master of the servants returned and settled the accounts with them. El que había recibido las 5 monedas llegó con las otras 5,000. The one who had received 5 valuable coins came forward with the 5 additional coins. Señor dijo, usted me encargó 5,000 monedas, mire, he ganado otras 5,000. He said, Master, you gave me 5 valuable coins. Look, I've gained 5 more. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de muchos más, ven a compartir la felicidad de tu señor. His master replied, Excellent, you are a good and faithful servant. You've been faithful over a little, I'll put you in charge of much. Come and celebrate with me. Llegó también el que había recibido 2,000 monedas. Señor, informó usted, me encargó 2,000 monedas. Mire, he ganado otras 2,000. The second servant also came forward and said, Master, you gave me 2 valuable coins, and look, I've gained 2 more. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. His master replied, Well done, you are a good and faithful servant. You've been faithful over little, I'll put you in charge of much. Now come celebrate with me. Después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, le explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Now the one who had received 1 valuable coin came and said, Master, I knew that you are a hard man. You harvest grain where you haven't sown. You gather crops where you haven't spread seed. Y yo quiero que note que aquí está el corazón del problema. Dice, el versículo 25 dice, así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. So I was afraid and I hid my valuable coin in the ground. Here, you have what's yours. La respuesta del Señor fue, pero su Señor le contestó, siervo malo y perezoso, así que sabías que yo cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. His master replied, You evil and lazy servant, you knew that I harvest grain where I haven't sown and that I gather crops where I haven't spread seed. Pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que yo a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. In that case, you should have at least turned my money over to the banker so that when I return, you could give me what belonged to me with interest. Quítenle las 1,000 monedas y dénselas al que tiene las 10,000. Therefore, take from him the valuable coin and give it to the one who has 10 coins. Porque a todo aquel que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Those who have much will receive more, and they will have more than they need. But as for those who don't have much, even the little bit that they have will be taken away from them. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu presencia en este lugar, Dios. Father, we give you thanks for your presence in this place. Gracias por darnos la bendición de estar aquí en tu casa en esta mañana. Thank you for Dios. giving us the blessing of being here. Y gracias por todos los que en esta mañana están viéndonos a través de las redes sociales, Señor. Thank you for everyone that's watching through social media. Gracias porque tú eres bueno, Dios, y nos has dado la oportunidad de adorarte, de glorificarte, de bendecirte. Thank you because you are good. You give us the ability to praise and worship you. Dígale, Señor, yo consagro a ti mi corazón para recibir tu palabra en esta Give mañana. it by heart so I can receive your word. En el nombre de Cristo. In the name of Jesus. En el nombre de Cristo. In the name Amén. of Jesus. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra en esta mañana? Are you Amén. guys ready to receive God's Pueden word ocupar this su morning? lugar. Yo quiero dar gracias a Dios porque Dios verdaderamente cumple esta palabra que en esta mañana hemos leído. God truly fulfills his word that he says. Y si usted me dijera, pastor, ¿cómo podemos resumir
todo lo que aquí está, hemos leído muchos versículos, pero ¿cómo lo podríamos resumir en una frase corta? How can you summarize this passage that we just read in a short phrase? Nosotros podemos escoger vivir con fe o podemos escoger vivir con temor o miedo, como dice la palabra. You have two options of living a life with faith or with fear. Todos nosotros tenemos esta opción. And we are given this choice. Y esta palabra es para todos nosotros. Y aquí nos está hablando de que nosotros tenemos esa opción, vivir con fe o vivir con temor. And this word, it allows us to be able to help us so that we can live with faith or with fear. En esta parábola nosotros encontramos a tres hombres que su Señor les confió cierta cantidad de dinero, a unos más que a otros. We see in this story three different servants that the master gives them different amounts of money. Y este dinero era en proporción a la habilidad que cada uno, el Señor sabía que podían ellos usar y multiplicar. And it's a key detail that, he gave them that amount according to their own abilities of what they can handle. Yo creo que la prosperidad viene de Dios. Siempre he estado convencido de eso. ¿Cuántos están convencidos I de know that eso? prosperity comes from God. Lo voy a repetir otra vez porque creo que no me oyeron. Yo estoy convencido y no sé cuántos están convencidos que la prosperidad siempre viene de Dios. Amén. Prosperity comes from God. Amén. O sea, aquí vemos que lo que cada uno de ellos tenía se le fue dado por Dios. Everything that they had was given to them by God. Que todo lo que tenemos, como escuchamos hace rato de parte de mi esposa, viene de la mano de Dios. Amén. Everything that we have comes from Todo God's viene hand. de la mano de Dios. Cualquier cosa que tenemos. Everything that we have. Pero cada uno de estos siervos tomó una decisión que produjo fruto. Y ahorita vamos a ver qué significa esto. Unos actuaron con fe y uno actuó con temor. Some of them acted with faith and others with fear. Estamos empezando el año 2025. We're starting this new year, Y 2025. uno tiene como que determinarse mentalmente, con todo el corazón, a cómo voy a enfrentar este 2025. And you have to make the decision of how you want to, take on this new year. Cualquiera que sea lo que Dios ponga en nuestras manos, o las cosas que ocurran, o lo que pase. Whatever that God puts in our hands, Muchas de las cosas no tenemos control de lo que va a ocurrir en los próximos 300 y tantos días que nos faltan de este año. No tenemos, ni siquiera sabemos qué va a pasar. Nadie se imaginaba, por ejemplo, que estábamos en esta semana viendo la tragedia que vemos de incendios. yeah, no one knows, the future, what it holds, for the rest of the year, just like the fires of this week. No one really knew that it would happen. Nadie se imaginaba que empezando el año íbamos a presenciar la catástrofe natural o lo que sea, ¿verdad? Pero la catástrofe más terrible de la ciudad, en la historia de la ciudad. This is one of the worst natural disasters in the city of Los Angeles ever to occur, and no one would have ever imagined. Ha habido antes dos tragedias. Bueno, ha habido varias tragedias en la ciudad de Los Ángeles, pero esta es la número uno ya en la historia de esta ciudad y todavía no termina. This is one of the worst tragedies of our city, and it's not even over yet. Pero uno decide cómo va a vivir la vida. But it's up to us to decide how we live our life. O enfrentamos las cosas como los dos primeros, con fe, Determine how do you, face this year with faith o las enfrentamos con miedo, como el último, como el que recibió menos. or with fear, like that last servant that just put it in the ground. Y la cosa que el que recibió menos, pues su pérdida hubiera sido menor si acaso lo hubiera perdido. Pero precisamente porque el Señor conocía la capacidad, por eso le dio menos, porque éste tenía mucho temor y actuaba en base a temor todo lo que él hacía. The one that was given less, even if he would have taken the risk to invest it or done everything he could to grow it, it would have been less of a risk because less money. That is why God gave him the amount that he gave him, because he knew that was the only ability he had was that dollar amount. Muchas veces nosotros, en nuestra mente hacemos como compromisos personales cuando permitimos ciertos pensamientos que dominen nuestra mente, nuestro corazón, y dejamos que el temor sea lo que dirija nuestros pasos. Sometimes we live our life full of fear, that every step we take with fear. Nosotros siempre tenemos que, si verdaderamente creemos en las promesas de Dios, debemos de escoger vivir con fe todo el tiempo, amén. We have to make the decision to live by faith in every moment. A ver, lo voy a repetir otra vez. I'm going to repeat it. Si somos discípulos de Cristo, debemos escoger vivir con fe. If we're disciples of God, we have to choose to live by faith. Vivir con Always. fe.
with faith. Esa tiene que ser parte de nuestra convicción, de nuestra identidad, de nuestro ADN. Somos discípulos de Cristo, siempre escogemos vivir por fe. We have to make that decision to live by faith. Pero aún de estos siervos de este Señor, uno de ellos escogió vivir con temor. But even in the midst of all this, that the rest chose to live with faith, one of them chose to live with fear. Claramente en el versículo 24 dice, pero el que recibió 1,000 monedas llegó y dijo, Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro. 24, verse 24. Now the one who had received 1 coin, valuable coin, came and said, Master, I knew that you were a hard man. Y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. You harvest grain where you haven't sown, and you gather crops where you haven't spread seed. So, el primer problema So the first issue por la cual las personas deciden vivir con temor es porque verdaderamente no conocen a Dios. The first issue is that people live in fears because they don't truly understand God or who God is for their life. Ustedes creen que Dios es un hombre duro y que Él nos pide más de lo que Él nos da. ¿Cuántos creen eso? A ver. No, You eso, think God is eso a no bad va person si that's no an es ass Dios. more than what He gives us? No, that's not the truth. Jesús nunca hace eso. He will never do that. Él nunca nos va a pedir más de lo que nosotros podemos dar. He will never ask of us more of what which we can give. Incluso en el concepto de dar nuestros diezmos es en proporción a lo que primero Él nos ha bendecido. No hay una cantidad fija, sino es un porcentaje que depende de lo que Dios nos ha bendecido. Si Dios me ha dado 5,000 monedas, bueno, el 10%. Y si me ha dado 1,000 es el 10%. Siempre Dios nos da o nos pide conforme a la capacidad que Él nos ha dado. That is why in our tithes, it's not a set dollar amount, but rather a percentage according to our abilities and depending on whatever God has blessed you with. So, todos nosotros podemos ser igual de fieles, quizás aunque no demos lo mismo, pero simplemente estamos respondiendo a lo que Dios nos dio, es todo. Dios pone a prueba nuestra fe, pero siempre es conforme a lo que Dios nos ha bendecido. And God is the one that's going to bless us, and it's even if we don't give the same amounts, all in proportion to our faithfulness to the tithe. Por eso todos podemos sacrificarnos igual, sin importar lo que damos. Todo depende de lo que Dios nos ha bendecido. Amén. And it's all ¿Sí están dependent. entendiendo en esta mañana? It's all dependent on what God Pero has blessed us nosotros with. escogemos vivir por fe o con temor. We decide to live by faith or by fear. El que tiene temor esconde, The no one that- usa, The one that's fearful no is- invierte, hides. It doesn't use the lo money esconde, wisely. tiene temor. It's fearful. Y no es como la gente que dice, ay, es que yo no quiero servir a Dios porque eso es algo muy serio. It's like people that say, I don't want to serve God because that's something serious. Y yo por el contrario digo, Señor, aquí está mi vida porque sé que Dios está con nosotros, amén. But in the contrary, Y you Él guys nos say, da el poder, nos da God, la here- gracia para servir, no somos nosotros. here's my life, and I know that the power that I need to be able to serve, it comes from Him, not from me. So, servir a Dios no es algo de temor, es un asunto de fe, básicamente. Serving God is not about fear, but about faith. El que sirve es porque tiene fe que Dios va a estar con él. When you serve God and you trust in Him, it's because you have faith in Him. El que no sirve es porque tiene temor. The one that does not serve is because they are Y full of es fear. una decisión de cada quien, vivir con temor o vivir con fe. And it's a decision we have to take to live by faith or by fear. Es como cuando escuchamos malas noticias. It is like when we hear bad news. Y no estoy hablando de que ay, no hay que ignorar las cosas que debemos de hacer. And it's important to have common sense and not ignore important things in Es our life. como si dijéramos, mira, si te cruzas en rojo, los carros no te van a ver y te van a atropellar. Tú pásate, confía en Dios. No estamos hablando de ese tipo de actitudes. We're not talking about that attitude that walks blindly on a red light when the cars are crossing. So, estamos hablando de hacer lo correcto, de actuar porque creemos que Dios nos va a respaldar y estamos haciendo lo que Dios le agrada. Estamos haciendo la voluntad de Dios, pero escogemos hacerlo con fe. We're doing God's will, we act out on faith, and we believe in Him. As we do everything that we do, we trust and have faith in Him. ¿Qué pasa cuando actuamos con temor? What happens when you act with faith of fear? La primera cosa es que el temor nos paraliza. Fear tends to paralyze us in our decisions and everything that we Dice, do. tuve miedo y lo escondí. You know, I was afraid, so I hid it. Tuve miedo y lo escondí. They were afraid, so they hid it. ¿Por qué la gente no se compromete? Porque tiene miedo y lo esconde su talento. Why are people afraid, with their talents and stuff, and they don't have the faith in God? They're fearful. Y prefieren simplemente decir, no, yo no me puedo comprometer porque eso es muy delicado, porque están actuando en temor.
Sometimes we don't want to make those commitments and promises to God because we're acting in fear, like, oh, that's too serious. Cuando tú actúas con fe, When tú you act with nunca, faith, nunca vas a ser defraudado por Dios. You're never going to be, take it. God is always going to be with you. He's always Jesús going to be siempre decía, conforme a tu fe sea hecho. according to your faith, it will be done. La palabra de Dios dice que los apóstoles veían a los enfermos y veían que tenía fe para ser sano, así que extendieron su mano y lo levantaron y le dijeron, en el nombre de Cristo sé sano. They saw him that had faith in his heart, so they rose him up and they said, you will be healed in the name of Jesus. Y Jesús no pudo hacer muchos milagros en su pueblo donde él había crecido porque la gente no tenía fe. People did not have faith, so he couldn't do much because they didn't have faith. Tú determínate en tu corazón a que vas a vivir por fe en todo lo que tú hagas, You have to amén. make sure that you live by faith in everything that you do. Esto no es un asunto solamente de creer por el dinero, pero en la familia, en el hogar, en el trabajo, lo que sea. Vamos a vivir por fe sin importar lo que escuchemos en las noticias en el nombre de Cristo, amén. And we do this as part of every day of our lives, in our finances, in Yo- our family, and everything. Yo estoy confiando en la promesa de Dios. El Señor cumplirá su propósito en mí. El Señor no God abandona la obra de sus manos. Will fulfill his purpose for me. God will fulfill his purpose Escoge for me. vivir con fe, Decide to live no by con faith, temor, no but con not by fear. inseguridad. Not by fear. Porque cuando tú tienes temor te vas a paralizar. Because when you have fear, you're paralyzed. You don't know how to Cuando make nosotros decisions. como congregación enfrentamos un desafío, y a veces hemos enfrentado nosotros desafíos difíciles a través de nuestra historia como congregación, As a church, we face many, obstacles that we have to face. pero habrá alguna vez que Dios nos ha defraudado. Ustedes pueden recordarse de alguna vez que Dios nos ha abandonado. Has there been a time where God has ever abandoned us? En tu familia, cuando Your tú le has family. creído a Dios, Dios When you te ha believe in defraudado, God, has He ever Dios te ha abandoned you? fallado, Dios no ha respondido. La respuesta es no. He's always going to respond to whatever need we have. Hoy en esta mañana la palabra es no tengas temor. The word for this morning is to not have fear. Confía en Dios en este 2025. Trust in the Lord this year, El 2025. Señor proveerá. God will fulfill his El promise. Señor proveerá. He will fulfill Aleluya. his promise. El Señor proveerá y multiplicará. He will multiply. Dios es fiel a sus promesas. God is faithful to his promises. Nosotros, si queremos estar en la prosperidad o la abundancia del reino de Dios, necesitamos We have to, if you want to be in God's prosperity and abundance in our life, actuar con responsabilidad con lo que Dios nos ha confiado. act with the responsibility of what God has already given us. Fe es actuar con atrevimiento. Faith is acting without knowing or seeing. Fe es actuar con ser buen administrador. Faith is with acting with being a good administrator. En la historia tenemos el hombre que actuó con temor. Ya he hablado un poco de eso en esta mañana. We've already covered the person that had fear of this story. Pero en esta mañana tenemos también la historia de dos que actuaron con fe. But then we have two examples of people that acted with faith. Y estos dos que actuaron con fe And these two that acted with faith, fueron responsables they were con responsible lo que Dios les había confiado. with what God had given them, trusted them. Los dos primeros, The first two, uno recibió 2,000 y el otro recibió 5,000 monedas. one of them received 5 or 5,000 coins, and the other one was 2,000. Ellos tomaron lo que Dios les había dado And the amount that God had given them, y supieron negociar con eso, usarlo. they were able to use those funds. Porque cuando actuamos con fe con lo que Dios nos da, When we act by faith with what God gives us, lo voy a repetir porque esto es algo tan sencillo pero que a veces nos olvida. sometimes it's so simple, but we forget. Cuando actuamos con fe y responsabilidad When we act by faith and y nos responsibility, atrevemos and we make the y decision, somos buenos administradores de lo que Dios nos da, and we're good stewards of what God gives el us, Señor multiplica lo que nosotros estamos usando. God multiplies what we're Sea using. talento, sea dinero, sea recursos, sea tiempo, sea talento, lo que sea, amén. Whatever it may be, Pero necesitamos actuar con fe. but we have to act with faith. Si tú tienes temor, If you have fear, no vas a poder recibir una bendición o una multiplicación o una prosperidad. it'll be hard to receive God's blessing and the multiplication in your life.
Quizás a lo mejor usted no sabe mucho de lo que es el mercado de valores, Perhaps you don't know much about the stock market, en la cual la gente invierte. Cuando usted invierte en la bolsa de valores de este país, when you invest into the stock market of the U.S., usted va y compra un pedacito de una compañía y la invierte $1,000 o $1,000 o 100 o 50 o hasta $5 puede comprar o menos. regardless of the dollar amount, you're investing into a percentage of a company. Y usted tiene que saber que ese dinero hay riesgo, And you also have to know that with that money invested, there's always a risk. porque hay riesgo de que algo salga mal. Siempre así va a ser. It's always going to be like that there's always risk with investment. No es seguro. There's no such thing as a secure investment. No es that's- seguro It's que you'll be siempre guaranteed vamos a recibir dinero. that you'll always be up. Pero cuando uno entiende cómo funciona el sistema, But when you understand long term the history and how it works, uno sabe you would come to realize que uno no se fija todos los días si está arriba o está abajo. Eso no importa realmente. that it doesn't really matter on the daily how it's if it's up, if it's down. Usted escucha las noticias, la bolsa de valores perdió 20 puntos, 5 puntos, 1 punto, lo que sea. Eso dicen los noticieros todos los días siempre. In the news, they're talking daily. The stock market's up, the stock market's down. Y a veces usted ve que está arriba y está abajo y así está. Y dice, no, yo por eso no me arriesgo. And then people make the decision, that's why I don't want to invest my money. Y mucha gente no entiende algo tan básico como invertir en la bolsa de valores porque tiene temor. And Porque many no entiende cómo funciona. people don't invest into the stock market because they're full of fear, because they don't understand how it works. Pero si usted estudia la historia, But if you study the story, se da cuenta you realize, que en promedio, en los últimos años sobre todo, especially in the last year, especialmente el año pasado, even in the last year, que mucha gente estaba preocupada por la economía, many people were afraid of a recession. fue uno de los mejores años en la historia de la bolsa de valores. It was one of the best years in the stock La market. gente se hizo millonaria. Many people grew their wealth many times. Pero ¿por qué razón se hicieron millonarios? But why did they become Porque wealthy? tienen 30 años invirtiendo $100 al mes, $200 al mes. Because they have 30 plus years investing $100, Aún $20 cuando a baja month, o aún cuando sube consistentemente. consistently doing it. Eso no tienen temor porque So they don't have entienden cómo fear funciona. because they understand how it works. Esta no es una clase de inversión, ¿ok? This is Eso no not a- vaya ahí y diga, el pastor me dijo que invierta todo mi dinero. This is not an Me investment voy a class, hacer millonario. and I'll become a millionaire overnight. Hay muchas cosas que tiene que entender para que sepa cómo hacerlo. There's so much more that you would have to understand Pero yo before sí you do it. sé que ustedes y yo sabemos cómo funciona el reino de Dios. But I Amén. know you understand how God's kingdom works. Que hay veces que parece que enfrentamos desafíos. Sometimes it feels like Y we're parece que, facing parece challenges, que estamos abajo. that we're down. Pero el reino de Dios produce abundancia cuando invertimos nuestro tiempo, nuestro talento y nuestro tesoro. When Amén. we invest our time, talent, and treasure in God's hands, it's overall, you zoom out, it's always up. Y que aún si en esta vida no somos millonarios conforme al mundo, Even if you're not a millionaire, according to the world in your lifetime, el reino de Dios produce cosas que la bolsa de valores nunca nos va a dar a nosotros. God's kingdom produces things that the stock market will never be able to produce. Nos va a dar paz, Give us nos va a dar peace, gozo, joy, nos va a dar seguridad, nos va a dar confidence. un lugar que está bendecido por su A presencia. home Amén. that's blessed by God. Que eso no tiene precio, amén. That does not Pero have a usted price. necesita creer y activarse en el reino de Dios. But you have to believe and reactivate in God's Entre en el kingdom. sistema del reino de Dios para que entre en la bendición del reino de Dios. Enter in God's kingdom so you can enter His Ay, blessing. pero yo tengo temor comprometerme con Dios. Oh, but I'm so scared to make that commitment to God. Usted está enterrando lo que Dios le ha dado entonces. By doing that, you're not allowing God's blessings to be alive in your life. Usted está actuando en temor. You're acting out of fear. No entiende. No, not understanding. Dios es el que paga mejor que cualquier otra inversión en la vida. Amén. That God is the best one that will pay the No hay best investment. nada que se compare That a nothing will invertir compare. nuestra vida Invest en in los our lives. propósitos que Dios tiene para God's nosotros. purpose for our lives. Porque están garantizados no por el gobierno de este país, Because they're not guaranteed by the government, pero están garantizados por el reino de Dios. but rather Amén. by God's kingdom. Y que produce fruto aquí y produce fruto de vida eterna también. To produce fruit here and also of Pero eternal life. nosotros tenemos que decir cómo voy a actuar este 2025. So you have to understand what attitude you'll Siempre take con this year. temor With fear o con fe. or with faith.
Es una decisión personal. It's a decision you have to Yo no take. puedo decidir por nadie de ustedes. I can't make that decision for you. Yo creo que Dios es bueno. I believe that God Y yo is tengo que faithful. decidir por mí, por mi familia. I need to make the decision for my Tengo que family decidir a favor de la iglesia. in favor of the Pero a church. nivel personal suyo individual, Even in your personal life, usted tiene que decidir. you have to make that decision. ¿Vive por fe But live by faith o vive por temor? or live by fear. Necesitamos tener nosotros, ese es el tercer punto, And the third point, que Dios nos llama that God calls us a la multiplicación. to multiplication. La economía del reino de Dios God's economy es una de multiplicación. is one of multiplication. Dice así el versículo 29. Verse 29 says, Porque el que tiene, those who have se le dará más. will receive more. Pero el que no tiene, Those that aún lo poco que tiene se le quitará. don't have much, even the little bit, they will be taken away from them. El reino de Dios God's kingdom, no es un asunto de que, oh, es que Dios por lástima. it's not about God saying, oh, out of pity. El reino de Dios funciona por principios de fe. God's kingdom functions with principles Eso of es faith. bien importante entenderlo. It's very important to understand it. ¿Cómo es posible que alguien que tiene Dios le dé más? How is it that some receive more than me? Porque Dios sabe Because God knows que esa persona lo va a multiplicar y va a producir más. that person will multiply it and produce Dios more. invierte en gente de fe su favor, sus bendiciones. God invests in people that have faith, His blessings, His Por eso favor. yo siempre les he enseñado, nosotros necesitamos entrar en la prosperidad del reino, pero no solamente por nosotros, It is not just for us. sino que siempre Dios nos bendice para que seamos bendición en todas las áreas. It is not just so that we can be blessed, but so that we can Dios be a nos blessing to others. bendice para que bendigamos a otros. So that we can bless others. Y entre más bendices a otros, And as you bless more others, lo que tú te quedas, what you're left over with lo que tú te quedas, Where you're left se with multiplica en las manos de will Dios. be multiplied in God's Lo que hands. tú te quedas se multiplica en las manos de Dios. Where you left with, Sea God will tiempo, bless sea tesoro, sea talento. whatever it may be. Y tú vas a ser prosperado. And you will be Y al prospered. final del año vas a tener más que lo que empezaste el año. And you have Así more. funciona el reino de Dios. That's how God's kingdom Al que works. tiene más se le da más. Who Y has more entre will más give tienes more. Dios te va a dar más y más y más. God will give you more and more and more. No es de que Dios dice hay que quitarle a este que tiene mucho para darle al que no tiene. God is not taking away from who has much. No, en el to give reino the one de that has Dios little. es fe, es actuar con responsabilidad, es creerle a Dios. It's about believing in Him. El que tiene se le dará más, dice aquí la palabra del Señor. Who has much will be given. La fidelidad God's a faithfulness, Dios faithfulness to God nos lleva a una mayor responsabilidad, pero también a una mayor bendición. gives us a more greater responsibility, but a greater blessing as Y well. vuelvo a recalcar otra vez, And I remind you no guys se again, trata únicamente de cosas materiales, it's not just about materialistical sino de things, riquezas más profundas que Dios nos ha puesto, amén. but deeper, profound, more De profound bendiciones riches. más grandes que lo material, aunque incluye también lo material, That it amén. includes material things, but it goes beyond it. Este año, And this year, determínate determine a que yourself vas a vivir en la multiplicación. so you're going to live in the multiplication. Tiene que haber esa mentalidad en ti para que enfrentes este año con fe, creyéndole a Dios. You have to have that mentality so you have faith and believe in God. Yo anoche o ayer en la tarde que estábamos aquí orando, As we were praying last night, yo empecé a recordar una promesa que Dios me dio hace como 20 I años. began remembering the promise that God gave me almost 20 years ago. Que Dios me dijo, te bendeciré, I will bless you, te multiplicaré I will multiply you, y serás de bendición. and you will be of a blessing. Y esa es la actitud correcta que todos nosotros necesitamos tener. We all have to have that attitude. Creer que Dios es un Dios que multiplica, Believe that God is a God that multiplies, pero nos bendice para ser bendición. blesses us to be a blessing. So este principio So this de principle vivir en la multiplicación de of Dios living in multiplication of God's kingdom, nos ayuda a entender que lo que demos, tiempo, talento y tesoros, as we're giving our time, talent, and treasure, no es una pérdida, is not a loss, pero es una siembra. but it's a seed you're planting. Y Pablo dice que entre más sembramos, As we plant more seed, ¿qué pasa? what happens? El que siembra escasamente cosecha
escasamente. So- Y el que siembra abundantemente, As if we plant much seed abundantly, ¿qué pasa? What happens? Cosechará we will No los have a escuché, great cosecharán abundant harvest. abundantemente. Much fruit. En este año 2025, And this year, a 2025, pesar de lo que escuchemos y todo lo que está pasando, regardless of what the around you, all tú the tienes noise que you hear, determinar de tener una mentalidad del reino de Dios, you have to have a mentality of en God's la que kingdom. estás convencido que Dios es un Dios que multiplica. That God is a God that Y que al que multiplies. tiene Dios aún le va a dar más porque ha activado los principios del reino de God is Dios. going to activate Amén. those principles in your life. Dios así nos enseña su palabra en esta mañana. That's who He shares in His Word this morning. Nosotros hemos visto a nivel congregacional cómo Dios nos ha bendecido a pesar de las dificultades. Even in the midst of trials and stuff we face as a church, God has blessed us. Yo sé que si usted es nuevo tal vez no sabe, pero pagar esta propiedad nos cuesta más de $300,000 al año. You know, to pay this place, our mortgage is over $300,000 a year. Y casi podría decir, pastor, ¿y usted cómo puede dormir con esa deuda? Imagine having that debt every year. Porque creo que hay personas que aman la visión de esta iglesia Because I know that people that love the y vision se of this church, sacrifican y dan siempre generosamente, and amén. they sacrifice and Y give gracias a Dios generously. por cada persona que lo ha hecho a través ya de 12 años. You know, Gloria a Dios. Thanks for everyone that's been giving for the last 12 years in this Que place. cuando salimos de los coreanos me dijeron, pastor, nosotros vamos a apoyar esa visión. That people, ever since we left our old church, they've been faithful since Y then. fielmente aquí están todavía sembrando. And Gloria a still- Dios. and Aleluya. still Amén. planting and still Dios harvesting. es bueno, Dios es misericordioso. God is good, He's marvelous. So, yo le invito en esta mañana So I invite you this morning a que no viva por temor. to not live with faith, No viva fear, con temor. to not live with fear. Viva en la abundancia del reino de Live in God's Dios. abundance. Dios es fiel. God is faithful. Dios es fiel. God is faithful. Dios es fiel, gloria God a is Dios, faithful. aleluya. En todo momento, In every en moment. todo tiempo, Él nunca abandona a aquellos que se atreven a creerle a He Dios. doesn't abandon those that, make the decision to trust in Him. So mínimo quiero dejarle tres cosas en esta So I want to mañana. leave you three things. Decida Make the decision quitar todo temor de su corazón. to remove all fear from your heart. Remueva toda inseguridad. All fear from your heart. Y es algo, el temor es algo que a veces nosotros le permitimos que se albergue, que anide, que se haga parte de nosotros. Sometimes we allow fear to be part of us, our identity and who we are. Tener temor puede ser una reacción natural por algo que nos amenaza, cualquiera que sea, y a veces no podemos escapar. Sometimes we can't escape that feeling because there's that threat that we feel in our lives. Pero después de que el momento inicial podemos reaccionar con temor, But after we react with fear, acuérdese de las promesas de Dios. Diga, It's ok, no, before we act with fear, it's me estoy important. dejando controlar, me estoy dejando controlar por el temor. don't allow fear to overtake your Acuérdese de las decisions. promesas de Dios, amén. To remind yourself of God's promises. So, si por un momento usted sintió temor, no se preocupe, esa es la naturaleza humana. If you for a moment have fear, don't worry, that's part of human nature. Pero hay algo más poderoso que la naturaleza humana y son las promesas But de there's something Dios. stronger than human Hay nature. algo It's más God's grande promise. que lo que ven nuestros ojos y son las promesas de Dios. Something greater than what we can see is God's promises. Hay algo más grande que amenaza nuestras vidas. There's something much greater. Y es el Dios que estamos sirviendo. That's the Él God es that we fiel, serve. Él es verdadero He's y faithful. nunca abandona la obra de sus manos. And never abandons Y Él ha God's prometido work. este año 2025 completar lo que ha empezado en nosotros. And His Amén. promises to fulfill Y que His Él purpose. cumplirá su propósito. And He will fulfill His Señor, purpose. gracias. Thank you, Puedo Jesus. enfrentar problemas, You can confront pero Dios problems, cumplirá su but propósito. God will fulfill your purpose. Nosotros a principio de año, todos los años, At the beginning of the year, every year, le decimos a las personas que son parte de nuestra iglesia, we tell people that are part of our church, ¿quieres apoyar la visión? you want to be a blessing to support the vision. ¿Quieres ser parte de los que le creen a Dios? Do you want to be part of, those people that trust in God? ¿Quieres dejar que el temor no sea parte de tu vida? Do you want to allow that fear not be an obstacle in your life? Comprométete a servir en esta iglesia. To make the commitment to be part of, member, and serve this O church. sea, vas a invertir tres cosas: You're going to invest three things: tiempo, your time, talento your talent, y nuestro tesoro. and your treasure. Yo les quiero motivar en esta I mañana, want to motivate you in this morning que en esta mañana vamos a orar
And this morning we're going to pray. y vamos a declarar que vamos a entrar con fe este And 2025. we're going to declare that we're going to come with faith En medio de un caos que In the estamos midst viviendo en la ciudad of a chaos that we see in the city y el dolor real de mucha gente que está and sufriendo. the real pain that many people are suffering. Y ya desde ahorita le doy gracias a todos los que trajeron comida y los que estuvieron trayendo cosas. Yo veo unas mesas por allá, están llenas totalmente. And thanks to all those that brought stuff so that we can give to those that lost a lot. Y gracias a Dios por esta bendición. Thanks be to God for this Mañana blessing. va a ser entregada a personas que están distribuyendo directamente a toda la gente que tiene necesidad en este momento. You know, the day of tomorrow, all that is going to be, distributed to those that have need with everything that's going on. Pero el resto de este 2025 es un año en el cual usted tiene que determinarse a vivir por fe, The rest of this year, you have to make the determination to live by faith, a pesar de lo que venga, regardless of what comes, a pesar de las noticias que usted escuche, regardless of the news that you hear, en el nombre de Cristo Jesús. in the name of Jesus. So, vamos a orar en esta mañana So let's pray this morning. y vamos a confesar esta palabra que hemos Let's escuchado. confess this promise that we've heard. Yo he estado orando por esta mañana para que todos nosotros hagamos este compromiso con Dios And that we're going to receive, make this commitment with y God. que se cumpla en And nosotros, be able to fulfill His que purpose se for our lleve a lives. cabo en nosotros, And that He's going to be en able el to take nombre de Cristo and Jesús. fulfill us our purpose in Amén. our lives. En el nombre de Cristo Jesús. Y luego después And then after, vamos a comprometernos formalmente con nuestra congregación, con nuestra iglesia, con nuestra familia. Ayer ya lo hicieron varios, pero si usted no vino ayer, lo vamos a hacer en esta mañana. and then we're going to be able to sign those, the promise, the pact, the covenant So, promise. vamos a ponernos de pie en este momento. And we're going to stand up with me this moment. Póngase de pie conmigo. Stand up with me. Ahí donde está, en el lugar que está en esta mañana. There where you are in this morning. Señor, hoy marca el principio Today marks the beginning del Señor de este 2025 en nuestros servicios, actividades. Hoy activamos ya todo lo que estamos haciendo, Dios. and everything that we do for this year 2025. Ya pasaron los días festivos, The festival holidays already passed behind us. Navidad, Año Nuevo, Dios. All the holidays. Tiempo de que andábamos saliendo y entrando y todo lo que se hace en estos días. Everything that we do these days. Hoy activamos, Señor, las células, Today we activate the cell groups, activamos los grupos de parejas, the groups, the groups for the activamos Señor, el estudio bíblico los miércoles, couples, Bible studies on Wednesdays, las oraciones de la mañana, Dios, prayers of the morning, las reuniones que tenemos los fines de semana, Dios, everything, Lord, that we sábados, do, whether it's Saturdays actividades, retiros, or any other day, escuela de like retreats, discipulado, discipleship, and todo lo everything, que se hace durante todo este tiempo, Padre everything that we bendito de do la throughout gloria. this time, Lord. Te damos gracias, Señor. We give you thanks, God. Te damos gracias, eterno Dios, We give you porque thanks, sabemos que este año es un año de multiplicación.